tenemos que ver dos lecciones. ¿Se ve? Hola, ¿se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, vamos a empezar entonces con principios éticos. Ya. Ya. Entonces, no estoy encontrando. Voy a salir un ratito. No, no voy a salir, voy a cerrar esto, voy a abrir otro. ¿Se ve? Creo que no. Hola. Sí, doctora, ¿se ve? Ya, ahora sí. Ya, vamos a ver lo que son los principios éticos. Son los principios que van a normar, regir nuestra profesión. Y también hemos visto que son parte de la ética de la vida. Entonces, vamos a ver los principios éticos. Los principios éticos resultan de fundamentos del razonamiento moral. ¿Qué estamos haciendo? La ética profesional se basa en 4 principios, los cuales provienen de la bioética. Principio de beneficencia, principio de autonomía, principio de justicia y principio de no maleficencia. Los principios son diferentes a las normas, porque estos son más universales. Las normas son más concretas, ¿no? Una norma no pasar, no estacionar, no sé, no comer dentro del laboratorio y cosas así, no entre solo uso restringido para personal autorizado, todas esas son normas. Los principios son diferentes a las normas. Los principios están todos interconectados. ¿Cómo se justifican los principios? Ningún principio es más importante que el otro. Los principios se justifican en razón de su capacidad de articular y orientar las decisiones y actuaciones en conexión de la voluntad de una vida humana vivida a plenitud. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a las circunstancias, vamos a utilizar los principios. Espérenme un ratito, por favor.
¿Cómo se justifican los principios? Quedan justificados desde 3 perspectivas filosóficas. La empirista. Los principios nos sirven porque son generalizaciones de prudencia adquirida a lo largo de muchas generaciones, ¿no? De forma empírica. Esto es la experiencia moral que vamos adquiriendo desde que nacemos. El racionalismo trascendental. Los principios son aquellas proposiciones a priori que necesariamente hay que dar por supuestas para que sea posible y tenga sentido cualquier experiencia y cualquier planteamiento ético. Son derivados de la voluntad de la vida humana. Yo tengo voluntad de hacer el bien. No debo hacer el mal. Ahora, si tengo la voluntad de hacer el mal, estoy en un error. Entonces, tengo la voluntad dentro de lo que es la vida humana. Aristóteles, ¿cómo se aplican estos principios? Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, que era su hijo, afirma que se puede llegar a los principios por intuición. Yo sé que tengo que hacer bien, yo sé que tengo que ser justo, yo sé que tengo que hacerme respetar. Por abstracción, no tengo que hacer el mal, nadie me obliga. Puedo, el bien puedo no hacerlo, ¿no es cierto? Pero no tengo que hacer el mal. Inducción a través de la experiencia contrastada de casos particulares y llegar a conclusiones generales. Y además los hábitos y las costumbres. Todo acto, toda acción tiene un fin que es la propia bondad. Todo lo tenemos que hacer con bondad, no tenemos por qué hacer maldad. Y si no, no lo hago, ¿no es cierto? Pero no tengo por qué hacer maldad. Bueno, entonces empezamos con el principio de beneficencia. Es la virtud de hacer el bien, beneficiar, hacer el bien o ser bueno para alguien o algo. Cualidad o actividad de la persona que ayuda con su dinero o con sus medios a otros que los necesitan. Es un concepto que se utiliza en las profesiones asistencialistas. La nuestra sí es asistencialista. Este principio define el derecho de toda persona de vivir de acuerdo con su propia concepción de la vida buena, a sus ideales de perfección y a la felicidad. Va ligado a conceptos de justicia y autonomía. Algunos autores como Ross se refieren a la beneficencia como un deber de todo ser humano, el cual se capta intuitivamente como obligatorio. Tengo que hacer el bien, debo hacer el bien. Hacer bien una actividad y hacer el bien a otros mediante una actividad bien hecha. Esta formulación es válida para todo profesional. Es lo primero y principal que con su actividad logre realizar el bien, el fin o los bienes, los fines, a los que dicha actividad está constitutivamente encaminada. Cuando alcanzamos la finalidad propia de nuestro quehacer profesional, logramos hacer el bien al cliente o al usuario, así como a la sociedad en la que ejercemos nuestra profesión. Desde la farmacia, desde el laboratorio, desde un banco de sangre, desde una industria farmacéutica, tenemos que alcanzar el bien. Algunos criterios que nos ayudan a lograr este principio. La razón. Yo sé que tengo que hacer el bien. La preocupación por el otro. Si esto no es así, nos deshumanizamos. La búsqueda de bienes en nuestra profesión se debe balancear con otros de nuestra vida privada y lograr un proyecto de vida. Intentar crear una vida que merezca ser vivida por, con y para otros.
Un buen bioquímico farmacéutico no solo es bueno como biofarmacéutico, tiene que intentar ser buen esposo y también buen hijo. Entonces, en todo sentido, tenemos que ser buenos profesionales, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver el principio de autonomía. Siempre hablamos, ¿no?, de la autonomía universitaria, los derechos de la universidad. Este principio de autonomía surge en la sociedad moderna, la cual es una sociedad en donde cada día se va generando la libertad y la conciencia. Surge en la... ahí está. Define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las materias que la afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Cada uno hace las cosas con conocimiento, nadie nos tiene que obligar. Ese es el principio de autonomía. Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de los demás. Así que como nos respeta, tenemos que respetar. Todo ser humano es autónomo, nadie nos puede imponer nada, a la fuerza nada. Cada uno es dueño de sí mismo, de su capacidad de trabajo y de sus propiedades. Puede hacer con ellas lo que quiera mientras no imponga coactivamente nada a nadie. Los hombres no tenemos precio, tenemos dignidad, tenemos que hacer valer nuestra dignidad. Dentro de la ética profesional dice, el cliente o usuario de los servicios profesionales es persona sujeto de derechos. Su opinión, sus convicciones, sus derechos merecen ser respetados y hay que informarle debidamente para poder contar con su consentimiento para llevar a cabo cualquier actuación profesional que le afecte. Así como nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes. Las personas también tenemos que respetarnos. El principio de justicia. Ya vamos por el tercer principio, que hemos dicho que no tienen orden, ¿no? Pero bueno, estamos en el número 3. Para definirlo es necesario para tener más o menos, no ponerlos en orden, sino para que no me olvide de en qué principio estoy. Para definirlo es necesario tener una concepción de lo que es una sociedad justa y libre. Es decir, una sociedad buena, una concepción global y articulada de lo que cada cual es, aporta y recibe de la sociedad en los distintos ámbitos en los que vive, convive y actúa. Define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales o económicas. La justicia es en donde se plasma el ideal de la vida ética. Tenemos que ser justos, todos. Un profesional es injusto cuando es incompetente o negligente y con su acción le causa daño a un cliente o usuario. Entonces tenemos que ser justos, actuar con justicia con nuestros pacientes. Justo es dar a cada quien lo que le corresponde. Ni más ni menos. Bueno, podemos dar más, ¿no? Pero al dar menos ya somos injustos. El principio de justicia tiene relación con los bienes y servicios que el profesional brinda a la sociedad. ¿Qué es lo justo? Respetar la dignidad de la persona, contribuir al bien común,
establecer de manera clara los derechos y deberes de cada una de las partes, utilizar los códigos éticos de la institución donde prestamos nuestros servicios o el código ético de nuestra profesión. En el uy, se llama este. Bien. En el Colegio de Bioquímica y Farmacia tenemos un librito que no me estoy acordando el nombre, donde también tenemos códigos de ética que cumplir. Me olvidó el nombre. Otro de los principios, principio de no maleficencia. Se ha anunciado ante todo no hacer daño. Hipócrates afirmó ayudar o al menos no hacer daño. Si quieres, no ayudas, pero no hagas daño. Santo Tomás afirmó, el bien hay que hacerlo y el mal hay que evitarlo. Entonces, primero, no hacer daño. No nos cuesta. Era una película. El principio de no maleficencia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones biológicas, tales como raza, sexo, edad, situación de salud, etc. Determina el correspondiente deber de no hacer daño, aun cuando el interesado lo solicite expresamente. Hay cosas que no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a meter, es la vida de cada persona. Entonces respetamos, no hacemos daño. Relaciones entre el bien y el mal. El principio de beneficencia y el de no maleficencia no son idénticos ni simétricos. Para hacer el bien hay que hacer algo. Y para no hacer daño basta con no hacer nada. No es lo mismo hacer el bien que no hacer nada. Tenemos que hacer el bien. Para hacer el bien necesitas el consentimiento del otro. En cambio, para no hacer el mal no necesitas contar el consentimiento del otro. No le vas a decir, te voy a pegar y él te va a decir, sí, pégame. O sea, no es así, ¿no? El bien es relativo, en cambio, el mal es absoluto. Es decir, el bien se puede hacer de muchas maneras. En cambio, el mal es obligatorio el no hacerlo. Es absoluto. Para no hacer daño, solo se requiere de tener conciencia de nuestra responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones como profesionales. El bien y el mal. Busco todo el bien porque conozco todo el mal. O sea, yo sé qué es lo que está mal, ¿no? Esto decía San Agustín. Articulación de los principios. Ser un profesional ético implica hacerlo íntegra, de manera íntegra, es decir, tomando en cuenta todos los principios y tratar de articularlos de manera jerárquica de acuerdo a la circunstancia. Es necesario cumplir con todos los principios en la medida en que las situaciones lo permitan. La necesidad de recurrir a fundamentos, aunque sean mínimos, se evidencia cuando se constatan las inevitables contradicciones surgidas entre los principios, cuando se procede a aplicarlos a la solución de conflictos. Procedimiento para la resolución de los conflictos. Tales contradicciones obligan en algunas circunstancias a postergar alguno de los principios, otorgando prioridad a otro.
Existen criterios para la resolución de los conflictos. Es un problema saber cómo vamos a determinar el criterio que nos permita definir cuáles son las mejores consecuencias o las menos malas desde el punto de vista moral. Se plantea entonces la necesidad de establecer una jerarquía entre los principios que defina cuál debe tener prioridad en caso de conflicto. No es que uno tenga prioridad ante el otro, pero en caso de conflicto, ¿cuál vamos a utilizar? Entonces ahí ya estamos estableciendo una jerarquía. Tal jerarquía consta de una premisa ontológica que dice que el hombre es persona y tiene dignidad y no tiene precio. En tanto personas, hay una premisa axiológica, en tanto personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. En caso de conflictos, los principios de no maleficencia y de justicia tendrán prioridad sobre los de autonomía y beneficencia. No tengo que hacer el mal y debo ser justo. En este caso no estaría hablando de autonomía y beneficencia, ¿no es cierto? La obligación moral. Ello se traduce en que las obligaciones derivadas de la no maleficencia y de la justicia pueden ser impuestas, incluso coactivamente, a todos los miembros de la sociedad. Y es cierto, ¿no? Tenemos que hacer justos y no hacer maldades. La obligación moral. La autonomía y beneficencia, en cambio, definen ideales de vida buena, perfección y felicidad que pueden ser propuestos, pero no impuestos a todos los miembros de la sociedad. Mínimos y máximos morales. Se configuran así dos ámbitos de la vida moral. El nivel 1 o de mínimos morales, regido por los principios de no maleficencia y de justicia, y que definen deberes perfectos o del bien común. Y el nivel 2 o de máximos morales, regidos por los principios de autonomía y beneficencia que definen deberes imperfectos o de bien individual. Cada uno, ¿no es cierto? Nace de cada uno. En cuanto a la profesión, a nuestra profesión, el principio de autonomía. Los profesionales farmacéuticos reconocen, respetan y legitiman la autonomía de todo ser humano para tomar sus decisiones en salud, con base en la racionalidad de un consentimiento válidamente informado dentro del marco de los principios y valores éticos y morales que pueden sustentar. Ahí ya vamos aplicando. Los farmacéuticos velarán para que nadie coacte externamente la voluntad de las personas y les brindará protección cuando se encuentren en una situación vulnerable o tengan disminuida su autonomía. Los ayudaremos, ¿no es cierto?, a los ancianitos, a los niños, a los que no pueden realizar ciertas cosas. Entonces tenemos que apoyarlos, ayudarlos, explicarles, hacer que se sienten, darles prioridad, que no estén esperando mucho tiempo. Los farmacéuticos velarán para que nadie coacte. Esto ya está. En virtud de este principio, el de no maleficencia, los farmacéuticos están obligados a tener una formación académica teórica y práctica rigurosa mientras estamos en el pregrado, continuamente actualizada. Tenemos que mejorar los conocimientos y los procedimientos y técnicas de nuestra profesión. Entonces, con esto nos vamos a permitir la no maleficencia, ¿no? Hacer todo para que nuestro paciente se sienta bien.
Todo esto con base en las disposiciones legales y reglamentarias a no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones profesionales y a cultivar una actitud favorable para la correcta relación con las personas en el marco de una sana relación farmacéutico-paciente, a fin de que con su práctica profesional no le cause ningún daño injustificado. El de beneficencia nos obliga a procurar el mayor bienestar posible para la persona sujeto de atención y a sopesar en el caso concreto los beneficios y los riesgos de nuestra actuación profesional, siempre que su aplicación depende exclusivamente del ámbito propio de su competencia. Supone además el compromiso del farmacéutico a su autosuperación permanente para mantener una competencia y un desempeño profesional que le permitan brindar una atención orientada a la seguridad y la calidad. Justicia. En nuestro ejercicio profesional deberemos adoptar todas las previsiones necesarias para brindar a los pacientes un trato equitativo. Velaremos porque los establecimientos de salud donde trabajamos cumplan este principio en la programación de los servicios farmacéuticos que ofrecen a la población. El ejercicio de la farmacia en cualquiera de sus ámbitos se debe orientar por el respeto y la armonía de los principios de libertad, dignidad, equidad, igualdad y no discriminación, solidaridad, seguridad y respeto de la diversidad humana. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Ay, creo que me salió. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a seguir con el otro tema. ¿No hay preguntas o no están en clase? A ver. No, doctora, está claro. Bueno. ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es ética clínica, los problemas éticos de la práctica del farmacéutico. Ética clínica, la relación profesional salud-paciente. La ética clínica se refiere a la toma de decisiones en el día a día de aquellos que atienden al paciente. Históricamente, los profesionales de la salud han basado sus actuaciones en su competencia técnica y en el criterio del bien del enfermo, siguiendo una ética patriarcal muy arraigada en la medicina mediterránea y recogida en el juramento hipocrático. En el siglo XVII surgen en el mundo anglosajón las primeras declaraciones de los derechos humanos, la teoría liberal y el derecho a la libertad de conciencia. Cada uno hace lo que piensa. Se produce el descubrimiento de la privacidad, se comienza a distinguir entre la moral privada y la moral pública. Muy lentamente la tradición jurídica va imponiendo a la medicina la libertad de información y de decisión. El paciente tiene que estar informado y tomar una decisión. Cuando vienen a la farmacia, cuando van a la farmacia tenemos que informarle acerca de su medicamento, guiarlo cómo tiene que tomar. Y él tiene que tomar una decisión, pero tiene que estar informado. Porque después puede estar tomando mal sus medicamentos. Y es debido a una mala información y él tomó una decisión. Entonces la información tiene que ser bien dada. El enfermo es un ser adulto autónomo capaz de recibir toda la información y libre de tomar las decisiones que considere pertinentes sobre su propio cuerpo, es decir, sobre su voluntad y su vida. Si se trata de un niño,
o de un ancianito, tendremos que darle otro tipo de información, de otra manera, no es otro tipo de información, la misma información, pero de otra manera. Por lo general, los niños van a venir acompañados de un adulto. La relación profesional de salud de enfermo es una relación social, aunque nadie más se halle presente. Llegamos a entablar una relación, inclusive hasta a veces no siempre de amistad, ¿no? Pero de confianza entre el paciente y nosotros. En la relación profesional de salud-paciente hay tres partes. La relación no es lineal, sino triangular con tres vértices. El enfermo, el profesional de salud y la sociedad. Entonces, entre los tres estamos relacionados, ¿no? El paciente con la sociedad, el paciente con la sociedad con el personal de salud con la sociedad y el paciente así. Entonces, en forma triangular, no en lineal. Lineal sería personal de salud, paciente y sociedad, pero no están interrelacionados entre sí. En cambio, en esta relación triangular, con tres vértices, estamos todos relacionados. En la actualidad, el código de ética adoptado por las diferentes sociedades científicas farmacéuticas es el elaborado por profesionales farmacéuticos de distintos ámbitos de la profesión que se reunieron en 1998 en un grupo de trabajo coordinado por un señor Simón. En cuanto a los códigos de ética farmacéutica, les he dicho que está, me he olvidado el libro que es este. Bueno, es antecedentes. Si etimológicamente la ética es la ciencia que se ocupa de las costumbres, Lalande en su diccionario crítico de filosofía la define como la ciencia que tiene por objeto el juicio de valor referido a la distinción entre el bien y el mal. La deontología es la ciencia que se ocupa de los deberes y por tanto es parte de la ética. Entonces ya tenemos dos acepciones, ¿no? La de la distinción entre el bien y el mal y los deberes de hacer el bien. Tratados de deontología farmacéutica. Son muchos los tratados de deontología farmacéutica que se han escrito ocupándose de los deberes del farmacéutico, estando actualmente incluidas en la disposición reglamentaria que desarrollan en la ley del medicamento. En Bolivia tenemos la ley del medicamento, la 1737, que está. Tal vez ahora hay unas cosas que no están claras, ¿no? Que no las podemos aplicar o las podemos aplicar, pero no sabemos si en algún momento nos va a perjudicar. Pero tenemos una ley del medicamento y la considero casi completa. Ya vamos a ir viendo por partes. Están, bueno, los reglamentos, los decretos y los reglamentos de acuerdo a lo que nos dice la ley. Tratados de deontología farmacéutica. El tratado más antiguo de deontología médico-farmacéutica es el juramento de Hipócrates, pero será la Carta Magna de la Farmacia dictada por Federico II, que dispone la separación oficial entre la medicina y la farmacia, la que contendrá las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico. A principios del siglo XX, los farmacéuticos sintieron la necesidad de contar con un código deontológico y este fue elaborado por la Real Academia de Farmacia, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en España. En 1958, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, celebrada en Bruselas, aprobó un código deontológico revisado en la asamblea que tuvo lugar en Copenhague en 1960. En 66, la Agrupación Farmacéutica de la Comunidad Económica Europea aprobó asimismo un código deontológico.
Un código de ética farmacéutica va a constituir una guía de conducta ajustada a la norma moral. Se comprenden en él unos principios fundamentales de carácter universal, en virtud de los cuales el farmacéutico, en el contexto social en el que se desenvuelve, en el que desenvuelve su actividad, ejercita su libertad de acción contemplando la dignidad de la persona. Estados Unidos fue el primer país que contó con códigos de ética farmacéutica, siendo el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia el primero que redactó uno en 1848, el que se constituye el modelo para la redacción del Código de Ética que la Asociación Farmacéutica Americana suscribió en 1852 y fue revisado varias veces para ser modificado. En 1984, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, que tuvo lugar en Budapest, propuso los principios básicos de un código de ética farmacéutica, considerando los cambios importantes que había experimentado la farmacia en los últimos 30 años. En el Código de Ética Farmacéutica se recogen los principios básicos que deben constituir el criterio fundamental que guíe el comportamiento del farmacéutico. Con el Código de Ética Farmacéutica se fundamenta la validez de los valores morales, dando sentido al ejercicio profesional farmacéutico en la sociedad actual, sociedad compleja debido a que los cambios profesionales y a los avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos años. En el Código de Ética Farmacéutica se recogen los principios básicos que deben constituir el criterio fundamental que guíe el comportamiento farmacéutico. Con el Código de Ética Farmacéutica se fundamenta la validez de los valores morales, dando sentido al ejercicio profesional del farmacéutico en la sociedad actual, sociedad compleja debido a los cambios profesionales y los avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos años. Este código determina que el ejercicio de la profesión farmacéutica, en el ejercicio de la profesión farmacéutica surjan conflictos cuya resolución en muchos casos supone un reto para la conciencia del farmacéutico que debe contemplar la dimensión humana del paciente, de las clases sanitarias y de la sociedad en general. El farmacéutico es un profesional de salud que contribuye a la mejora de la salud, la prevención de la enfermedad y el buen uso de los medicamentos. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de las normas legales vigentes. ¿Qué tenemos que ver? La excelencia en la práctica individual. Como farmacéuticos tenemos la oportunidad de dirigirnos individualmente a los pacientes. Bueno, a un grupo de pacientes será para una charla, pero después es individualmente. Este código hace público los principios básicos y las responsabilidades del farmacéutico en sus relaciones con el paciente, con otros profesionales de salud y con la sociedad. Tenemos las relaciones con el paciente. Primero, la responsabilidad del farmacéutico. Lo primero es procurar el bienestar del paciente. Promover el derecho del paciente a tratamientos terapéuticos eficaces y seguros. Facilitar el correcto cumplimiento terapéutico, ¿no? Hacer que tomen los medicamentos cuando tienen que tomarlos y el tiempo que deben tomarlos. Proporcionar una información veraz y adecuada a cada paciente. Anteponer el beneficio del paciente a sus legítimos intereses personales, profesionales o comerciales. Yo tengo mi farmacia y cobro lo que quiero, lo que ha pasado en la época de la pandemia, ¿no? Han cobrado lo que han querido con la necesidad del paciente. No todos, ¿no? Pero en general sí.
Era terrible enfermarse porque los medicamentos subieron un horror. Y subieron porque subieron, no porque faltaban. Respetar la autonomía y dignidad del paciente, respetar las diferencias culturales y personales, proteger el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos, no debemos divulgar los datos de ningún paciente a nadie. Establecer con el paciente una comunicación personalizada que humanice y facilite el acto profesional. Relaciones con otros profesionales de salud. Cooperará con sus colegas y con otros profesionales de salud, actuando con honestidad e integridad en sus relaciones profesionales. En los establecimientos de salud rotan los farmacéuticos, ¿no? Pero a veces por hacerle la maldad al otro hacen cosas que no deben ser. Entonces debemos cooperarnos entre todos. Mantener actualizada su competencia profesional, estar siempre adelante leyendo o pasando cursos. La palabra que no me acordaba era el estatuto del Colegio de Bioquímica y Farmacia. Ahí está el código tenemos el código de ética también. El farmacéutico evitará prácticas, comportamientos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su independencia, objetividad y juicio profesional. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Respetará las competencias de sus colegas. No, aquí está. Las relaciones con la sociedad. Asumirá responsabilidad que promuevan el mejor estado de salud de la población. Procurará una distribución equitativa de los recursos sanitarios, en particular cuando estos sean limitados. Procurará que en el caso de producirse discriminación, la distribución de los recursos sanitarios se haga con criterios objetivos y objetivos públicos. Respetará las disposiciones legales y regulaciones normativas y cooperará a su modificación cuando, según su opinión técnica, se contribuye a un mayor beneficio de los pacientes. La responsabilidad y la libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia. En todo caso, deberá asegurar que ningún paciente quede privado de asistencia farmacéutica a causa de sus convicciones personales o sus creencias religiosas. A todos tenemos que tratar por igual. Si el comportamiento ético fuese simplemente seguir las reglas, podríamos programar un computador para ser correctos. Tenemos que pensar para hacerlo. Entonces, ética tenemos que son los fundamentos de las acciones humanas. Dentro de estas están la conciencia, la libertad y los valores. ¿Qué valores tenemos? Honestidad en cualquier situación, responsabilidad en la toma de decisiones, tolerancia con el personal de salud, con la población, con nuestros compañeros de trabajo, ser flexibles, no ser tajantes, ser íntegros y también ser humildes. Existen los bioderechos, los derechos humanos, los derechos de la personalidad y derechos a la biotecnología. Tenemos que cumplirlos. ¿Cuál es la diferencia entre bioética y bioderechos? La bioética son convicciones propias internas y los bioderechos se preocupan por la misión exterior. En la bioética se relacionan con ideales a ser alcanzados. Todo lo podemos hacer, ¿no? Dentro de la bioética. Ser consecuentes con los seres vivos. Y en los bioderechos se relaciona con un número de reglas. Dilemas bioéticos. ¿Cuáles son los dilemas bioéticos? El qué puedo saber, el qué debo hacer, el qué puedo esperar y el qué puedo ser. Esto nos preguntamos. A la próxima clase ustedes me van a contestar estas preguntas. A ver.
Estrategia de decisiones éticas. Saber con exactitud los límites éticos en la intervención del proceso salud-enfermedad. Evaluar detalladamente los valores de su emprendimiento. Evaluar los riesgos de cada decisión actuando con prudencia. Y ser ético puede significar perder dinero, estatus y beneficios, pero tenemos que ser éticos. Ya nos tocará obtener beneficios, ganar dinero, pero tenemos que ser éticos desde un principio. Y llegaremos. Aspectos éticos de las funciones asistenciales del farmacéutico. El fin de la profesión es la promoción y protección de la salud. ¿Cuáles son las funciones asistenciales? La dispensación, consulta farmacéutica, uso racional del medicamento, seguimiento farmacoterapéutico personalizado a cada paciente, relaciones con otros farmacéuticos y auxiliares y relación con otros profesionales. Ámbitos de la ética farmacéutica para esta parte individual. Ética, relación farmacéutico-paciente, ética, relación empresarial, ética del trabajo en equipo y ética de la investigación. A nivel social, campañas de prevención y educación sanitaria, tenemos ética en la salud pública y ética en economía y salud. Otra función asistencial en cuanto a los medicamentos abortivos y eutanásicos. Tenemos que tener ética sobre la reproducción y el inicio de la vida y también ética sobre el final de la vida. Tenemos que tener objeción de conciencia. Debemos. La conducta del profesional en salud debe ser ética, debe ser independiente y debe ser reconocida por la sociedad. Muchas veces nuestros pacientes, los de que van a la farmacia, tienen más confianza con nosotros que con el mismo médico. Vienen y nos consultan o hace que les expliquemos mejor lo que les han dicho. A veces les tienen miedo. Pero sí, después de que no han sido tratados muy bien en el consultorio, vienen a la farmacia y los tratamos mal, pobrecitos. A nadie le gusta eso, ¿no? Premisas de la ética y reglamentación de la atención farmacéutica. La nueva ley del medicamento, ley de responsabilidad social en el manejo de medicamentos y establecimientos farmacéuticos, debe adecuarse en la Constitución Política del Estado. Bueno, está en proceso hace tiempo, la nueva ley del medicamento y seguimos esperando. Pero mientras tanto, la que tenemos está bien. Establecer una educación farmacéutica con enfoque sistémico, ético y humanístico. Desarrollar competencias farmacéuticas acorde a la realidad actual. Ya ha cambiado, ¿no? Desafíos en la reglamentación y ética de la atención farmacéutica. El desarrollo de la farmacogenética identifica los factores genéticos individuales que influyen en la respuesta a los medicamentos. Cada paciente recibirá el tratamiento farmacológico que mejor se adapte a su perfil genético. Reglamentar las ciberfarmacias, venta de fármacos por internet. Nosotros no sé hasta qué punto podemos hacer esto en nuestro país. En otros países sí está bien reglamentado. El paciente pasa la receta a una ciberfarmacia. Esta receta tiene que estar firmada y, bueno, bien firmada por el médico. Y de acuerdo a esto agarran y les mandan a su casa. Pero en Bolivia yo llamo a una farmacia y le digo, una vez grandes, ¿no? Si me puede mandar un medicamento y me manda. No me pide la receta validada. Como es, no validan la receta. Pido y me manda. ¿Cuántos quiere?
me mandan. Entonces eso no es ciberfarmacia. Y no es venta, bueno, venden por internet, pero no está reglamentado. Entonces eso tendríamos que introducir en la nueva ley del medicamento. Evitar los conflictos interprofesionales, mejorar los canales de comunicación, saber afrontar los conflictos éticos, con esto, con los medicamentos abortivos y la objeción de la conciencia. Los medicamentos abortivos no deberían venderse libremente, ¿no? Pero se venden. Entonces tenemos que tener conciencia de que eso no podemos vender alegremente, ¿no? Tal vez con una receta médica y eso. Hay que tener mucho cuidado. Vigila tus pensamientos, porque de ellos se forman tus palabras. Vigila tus palabras, porque de ellas se forman tus actos. Vigila tus actos, porque de ellos se forman tus hábitos. Vigila tus hábitos, porque de ellos se forma tu carácter. Y vigila tu carácter, porque ahí está tu destino. Quédense con eso. Hay que colocar a los hombres en su tiempo para que naveguen y no naufraguen. Eso dijo José Martí. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, ya tienen una pequeña tarea para la próxima clase. Y así seguiremos avanzando. Ahora nos hemos igualado, vamos a hacer una clase más y esos serían los 5 temas para el examen, para el primer parcial. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Una Buenas consulta con respecto a la tarea. Dime. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿En diapositivas? ¿O No, van a agarrar y los que quieran, agarran y me dicen yo quiero participar y me dicen que han encontrado, cómo han respondido a las preguntas, nada más. Está bien, doctora, gracias. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.